El teléfono sonó. No esperaba a nadie. Una voz al otro lado mencionó una cifra que nunca había tenido y una dirección en la que nunca había vivido. Mi hermana sonreía en la foto, pero detrás de esa sonrisa se escondía un plan que podía destruir toda mi vida. Y entonces comprendí algo aterrador. Me llamo Naomi Blake. Tenía 31 años y trabajaba como coordinadora de admisiones en una clínica pediátrica en Minneapolis, viviendo una vida bastante normal, cuando de repente descubrí que, supuestamente, era dueña de una casa en la que nunca había puesto un pie, y que además llevaba 3 meses de retraso en una hipoteca que jamás firmé. La llamada llegó un miércoles por la tarde. Estaba terminando de actualizar los historiales de los pacientes, escuchando a mi compañera bromear sobre la última rabieta de su hijo pequeño, cuando mi celular vibró con un número que no reconocí. Por lo general, lo habría dejado ir al buzón de voz sin pensarlo, pero algo en esa llamada no me sonó a spam típico. Así que salí al pasillo, respiré hondo y contesté. Señorita Blake, habla Nathan de la cooperativa de crédito North Lakes. La llamo por su hipoteca vencida de la propiedad en Highland. Tiene 3 meses de mora. ¿Perdón?, dije, parpadeando fuerte como si así pudiera aclarar lo que acababa de oír. ¿Qué hipoteca? Entonces, repitió la cifra. $623,000. Por un instante me quedé completamente muda. Yo vivía de alquiler en un pequeño apartamento de una habitación cerca de la avenida Hennepin. No tenía ahorros para una entrada, ni aval, ni mucho menos fantasías de convertirme en propietaria en esta economía. Tenía que ser una estafa. No había otra explicación lógica. Pero entonces leyó la dirección. Highland Avenue. Al principio el nombre no me dijo nada. Se quedó flotando en mi cabeza. Y luego encajó. Mi hermana Alisa y su esposo Gavin se habían mudado hacía unos meses a una hermosa casa estilo artesano en Highland. La visité una sola vez. Comimos pastel de mousse en el patio, riendo bajo el sol como si todo fuera perfecto. Y de pronto, allí, en el pasillo de la clínica, sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Terminé la llamada con la mayor educación que pude fingir, y me encerré en el baño del personal. Con los dedos temblorosos, abrí mi informe crediticio en el teléfono. La cuenta aparecía claramente. Mi nombre, mi número de seguro social, mi dirección, y figuraba que me había mudado a su casa. No lloré, no grité, ni siquiera llamé a mi hermana. Me quedé mirándome en el espejo, viendo cómo mi expresión pasaba lentamente de la confusión a algo mucho peor, comprensión. Aquello no era un simple error administrativo, no era una broma pesada. Alguien había usado mi identidad para comprar una casa de $600,000. Y en el fondo, yo ya sabía quién había sido. Lo que más me aterrorizaba no era solo el dinero, era la sensación de que las mismas personas que nos criaron probablemente me suplicarían que no hiciera nada, que lo dejara pasar, que mantuviera la paz. Después de esa llamada, todo a mi alrededor se volvió borroso. Las paredes alegres y coloridas de la clínica ya no parecían tan brillantes. El eco de las risas de los niños de la sala de espera seguía ahí, igual que el murmullo constante de las impresoras y las enfermeras conversando, pero para mí todo se volvió un ruido lejano, como si ya no perteneciera a ese lugar. Era como estar presente físicamente, pero por dentro sentir que ya no podía habitar ese espacio. Terminé mi turno funcionando en automático, sonriendo cuando alguien me miraba, asintiendo cuando hacía falta, cumpliendo con cada tarea como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se había quebrado de una forma que sabía que no tenía arreglo fácil. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, me dejé caer en mi viejo sofá verde, el que ya estaba algo gastado, y me quedé observando la hiedra que trepaba por el alféizar de la ventana. Yo misma había cultivado esas plantas desde simples esquejes. Las había salvado más de una vez durante los inviernos largos y crueles de Minnesota, hablándoles en voz baja en esas noches interminables después de días pesados. Mi hogar no era elegante ni salía en revistas, pero era mío, sencillo, sin deudas ocultas, sin secretos.
y sobre todo, honesto. Vivía de acuerdo con lo que tenía y lo que era. Nunca sentí la necesidad de competir con nadie, ni siquiera con Alisa. Ella me llevaba 3 años, y desde que éramos niñas siempre fue la que brillaba más, la reina del baile, la que se llevaba todos los aplausos. A los 22 ya tenía licencia inmobiliaria. Su esposo presume su título en finanzas, su camioneta de lujo y un perfil de Instagram perfectamente curado. ¿Y yo? Yo me encargaba de admitir nuevos pacientes y coordinar cirugías en una clínica. Tenía apenas un par de tacones decentes y en mis días libres lo más emocionante era sacar una cita con el dentista. Nunca me vi como alguien aburrida. Yo me veía como una mujer tranquila. Pero la tranquilidad no impresiona en las cenas familiares. Cada 2 domingos nos reuníamos en la casa de mis padres en Saint Paul. Papá abría una botella de Cabernet y decía que aún estaba muy joven, mientras mamá servía su famosa lasaña y nos insistía en repetir antes de terminar el primer plato. Alisa casi siempre llegaba tarde, haciendo una entrada que no pasaba desapercibida. Risas fuertes, anécdotas conmovedoras, pendientes llamativos que brillaban bajo la luz del comedor. Me halagaba los zapatos y luego, casi como al pasar, preguntaba cuándo pensaba mudarme a algo más formal que un apartamento alquilado. Yo me reía. Siempre lo hacía. Era más sencillo que explicar que había elegido estabilidad en lugar de espectáculo. Rara vez preguntaban por mi trabajo o por mis planes. Nadie lo decía en voz alta, pero yo sentía que mi versión de éxito no coincidía con la suya. No llevaba anillo en la mano, no tenía historias de ascensos impresionantes ni fotos en playas exóticas. Lo único que tenía eran cuentas pagadas puntualmente y una vida que hasta ese momento me hacía sentir orgullosa. Y ahora, todo eso parecía estar colgando de un hilo. Esa noche casi no pegué el ojo. Me quedé mirando el techo, preguntándome desde cuándo Alisa había estado planeando algo así. ¿Habrá revisado mi correo mientras yo me duchaba en alguna visita? ¿Habrá tomado fotos de mi identificación mientras ayudaba a poner la mesa en Navidad? ¿Y Gavin? Claro que lo sabía. Él siempre presumía que sabía cómo hacer desaparecer el papeleo complicado. Se suponía que yo iría a cenar con ellos el fin de semana siguiente. A principios de esa misma semana, Alisa me mandó un mensaje casual. Trae el postre. Espero que sigas cuidándonos las plantas el mes que viene. Cuando leí ese mensaje, me quedé helada. La audacia era tan descarada que me dejó sin palabras. Estaban viviendo en una casa que legalmente figuraba a mi nombre, con una hipoteca que yo jamás autoricé, y ni siquiera me habían dado la oportunidad de elegir el papel tapiz. A la mañana siguiente me presenté en la cooperativa de crédito Northlake con mi identificación, mi tarjeta del Seguro Social y un nudo en el estómago tan apretado que respirar me costaba trabajo. El gerente de la sucursal, un hombre llamado Evan Carlson, me llevó a una sala de conferencias de paredes grises donde había una planta en maceta que parecía demasiado perfecta para ser de verdad. Con una profesionalidad impecable, de esas que uno agradece y al mismo tiempo detesta, deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Adentro encontré documentos del préstamo, papeles de cierre, estados financieros, todo con mi nombre, mi dirección y una firma que se parecía muchísimo a la mía. Muchísimo, pero no era. Evan me explicó que todo se había procesado en línea, que yo había subido los documentos, firmado digitalmente y verificado mis ingresos. Luego agregó, con cautela, que los ingresos declarados eran bastante altos. Me incliné hacia adelante. ¿Cuánto? 198,000 al año. No pude evitar soltar una risa seca. Yo gano 42. Su expresión cambió de inmediato. Señorita Blake, si usted no solicitó este préstamo, entonces estamos ante un caso de fraude, robo de identidad. Me dijo que debía contactar a la policía cuanto antes y comenzar un proceso formal de disputa. Yo asentí. Quiero copias de absolutamente todo, respondí con una calma que no coincidía en nada con el caos que llevaba por dentro. Salí del banco apretando esa carpeta contra mi pecho como si fuera un detonador listo para estallar. No regresé a mi apartamento. En lugar de eso, manejé hasta una cafetería en un centro comercial, pedí un café negro que jamás toqué y me puse a leer cada página como si estuviera tratando de entender en qué momento mi propia hermana se había convertido en una completa desconocida.
Los días siguientes se me mezclaron entre llamadas interminables y una rabia silenciosa que me quemaba por dentro. Activé alertas de fraude en las agencias de crédito. Mi puntaje, que antes era de 726, había caído hasta 542. No solo aparecía la hipoteca en mora, sino también una línea de crédito con garantía hipotecaria, 3 tarjetas reventadas hasta el límite y un préstamo personal. Todo bajo mi nombre. Todo vinculado a una dirección de correo electrónico casi idéntica a la mía, naomiblake.mpls@gmail.com en vez de naomiblake.icloud.com. Un detalle mínimo, fácil de pasar por alto, fácil de justificar si sabías exactamente lo que estabas haciendo. Entonces entendí que necesitaba pruebas que no pudieran descartarse con una copa de vino en la cena. Familiar. El esposo de una compañera trabajaba en análisis forense digital y me puso en contacto con un perito en escritura. Comparó las firmas de los documentos hipotecarios con copias auténticas de mi firma, tomadas de mi licencia profesional y de mi contrato de arrendamiento. Su conclusión era clara. Eran falsificaciones. Bien hechas, sí, pero falsas. Alguien había sido meticuloso, demasiado meticuloso. ¿Podía yo asegurarlo? Sí, claro que podía. Después vino la parte de la que no me siento precisamente orgullosa. Empecé a meter la nariz donde tal vez no debía. Técnicamente, yo no tenía ningún derecho a investigar el historial financiero de Alisa, pero la verdad es que sabía exactamente dónde buscar las grietas. En su Instagram todo era champán, sombreros de verano y sonrisas perfectas, pero también había demasiados viajes para una pareja que, en teoría, acababa de cambiar de rumbo profesional. Algo no cuadraba. Un amigo mío de la universidad trabajaba en un concesionario de autos de lujo en el centro y decidí llamarlo. Me contó que Alisa había ido hace poco a intentar alquilar un Mercedes nuevo. Dijo que se veía impecable, segura de sí misma, como siempre, pero cuando revisaron su crédito, la solicitud fue rechazada. Al final, Gavin tuvo que pagar en efectivo. Ese mismo amigo bajó la voz y añadió que Gavin no parecía feliz. Según él, se le notaba tenso, distante. Ese matrimonio que durante años había sido el ejemplo perfecto en el álbum familiar, empezaba a mostrar señales de desgaste. Pero lo que realmente me golpeó no fue el tema del dinero. Fue darme cuenta de la intención. No solo estaban usando mi nombre para pedir prestado, me estaban posicionando para absorber la caída cuando todo se viniera abajo. Más adelante, la policía confirmaría que en la vieja laptop de Gavin aparecían búsquedas como declararse en bancarrota a nombre de otra persona y ¿se puede abandonar legalmente una hipoteca? Eso no era pánico, no era una decisión impulsiva, era un plan. Al final de esa semana ya tenía suficiente información para armar un caso sólido. No solo ante las autoridades, sino ante las mismas personas que me habían criado repitiendo que la familia era lo primero. Y aún así, dudé. No porque pensara que no merecían enfrentar consecuencias, sino porque sabía que en el momento en que pronunciara la palabra policía, las personas que nos querían a ambas me pedirían que lo dejara pasar. El domingo llegué a la cena familiar. Lasaña, como siempre. La noche anterior, mi mamá me había escrito para preguntarme si quería que trajera ese pastel de mousse que tanto me gustaba de Sage and Willow. Le dije que no hacía falta, que Alisa ya se encargaba del postre. Claro que sí. Pasé casi una hora eligiendo qué ponerme, no porque me preocupara impresionar a nadie, sino porque necesitaba sentirme firme. Me puse una blusa azul marino y pantalones oscuros. Profesional, serena. No la hermana menor intentando encajar. No esa noche. La carpeta manila dentro de mi bolso parecía pesar más con cada paso que daba hacia la puerta de mis padres. Cuando entré, todo parecía igual que siempre. Mi papá en su sillón reclinable con una copa de pinot en la mano. Mi mamá moviéndose de la cocina al comedor con su delantal puesto. Gavin ayudando a servir el pan de ajo. Y Alisa, fiel a su estilo, llegó 5 minutos tarde, con el cabello perfectamente rizado y una blusa de seda color crema abotonada justo lo necesario para parecer casual. Me saludó como si nada estuviera pasando. «Por fin, Naomi, qué elegante vienes. ¿Un ascenso que no me contaste?» Sonreí. «No, sin ascenso». Esa noche no me había arreglado por vanidad. Me vestí para lo que sabía que iba a pasar. La cena comenzó como tantas otras veces.
Mi hermano Sam y su esposa estaban ahí, hablando animadamente sobre la remodelación de su cocina. Alisa, por supuesto, aprovechó para presumir el solarium de su nueva casa, diciendo que la luz dorada de la tarde entraba justo en el ángulo perfecto para las fotos. Mi mamá soltaba risitas orgullosas. Mi papá seguía rellenando copas de vino como si nada en el mundo pudiera torcer esa rutina. El pastel de mousse estaba enfriándose en el refrigerador. Yo casi podía sentir su presencia desde la mesa, como si fuera un recordatorio silencioso de la ironía de todo aquello. Cuando empezaron a retirar los platos, metí la mano en mi bolso y agarré la carpeta. Sentía el pecho apretado, pero no era miedo, era otra cosa, era claridad. Esperé hasta que todos se quedaran en silencio, los tenedores descansando sobre los platos, las copas suspendidas en el aire, las conversaciones apagadas a medio camino. «Hay algo que necesito decirles», solté. Hubo una pequeña pausa. Mi mamá levantó la vista mientras le servía más vino a Sam. «Claro, cariño. ¿Está todo bien?» Alisa se inclinó hacia mí con esa sonrisa suya, ligera y confiada. «¿Es sobre citas? ¿Por fin alguien logró que cancelaras tu sagrada rutina de regar plantas los viernes?» La mesa soltó una risa suave. Yo coloqué la carpeta sobre la mesa. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más consciente. «Es una denuncia», dije con calma. «La presenté hace 3 días». Mi papá se enderezó en su silla. «¿Una denuncia? ¿Policía? ¿Qué pasó?» Miré directo a Alisa. Su presencia en ese momento, tan cercana, no hacía que la herida fuera más grande. Es de esas heridas que no tienen donde más crecer. Ya lo habían ocupado todo. Robo de identidad, fraude, la compra de una casa a mi nombre, una hipoteca que jamás autoricé, documentos que nunca firmé. La sonrisa se le borró de golpe. «Naomi, ¿de qué estás hablando?» «De la casa en Highland Avenue», respondí sin apartar la mirada. «La que tú ocupas». Mi mamá dejó escapar un pequeño jadeo confundido. «Pero esa es su nueva casa», asentí. «Sí, y según los papeles, también es la mía». Respiré hondo. La hipoteca, las líneas de crédito, las deudas, todo está a mi nombre. Alisa soltó una risa aguda, frágil. «Eso es absurdo. ¿Por qué haría algo así? ¿Cómo se supone que podría hacerlo? Falsificando mi firma, inflando mis ingresos, usando un correo casi idéntico al mío, enviando los documentos desde la IP de tu antiguo apartamento. ¿Quieres que siga?» Abrí la carpeta y deslicé los documentos hacia el centro de la mesa. Gavin se levantó de golpe, haciendo que su silla raspase el suelo. «No tenemos que hacer esto aquí». La voz de mi padre, baja y firme, cortó el aire. «Siéntate, Gavin». Alisa estaba pálida. Miraba los papeles como si quemaran, pero no los tocaba. «Se suponía que era temporal», murmuró. La miré sin parpadear. «Me robaste la identidad». Ella apretó los labios. «Ni siquiera la estabas usando», escupió. «Vives en una caja de zapatos. Ganas menos de la mitad de lo que podrías estar ganando», continuó. «Solo necesitábamos un poco de tiempo. Cuando la consultoría de Gavin se estabilizara, todo se arreglaría». Negué con la cabeza. «No, ni se te ocurra disfrazar esto como una especie de misión de rescate retorcida. Me mentiste». Sentí como me ardía la garganta, pero no bajé la voz. «Construiste tu vida usando la mía como base». Gavin soltó el aire con fuerza y se frotó el puente de la nariz. «Te dije que esto se nos iba a venir encima», murmuró. Lo miré. «Pero aceptaste. Puede que no hayas falsificado la firma con tu propia mano, pero sabías perfectamente lo que estaba pasando». Se hizo un silencio incómodo. «Usaste las tarjetas. Pagaste un Mercedes con crédito robado». Mi mamá estaba inmóvil, temblando. «Alisa, dime que eso no es cierto». Alisa la miró como una niña atrapada en una mentira demasiado grande para sostenerla. «Nos estábamos ahogando», dijo finalmente. «Todos esperaban tanto de mí. La casa perfecta, la imagen perfecta, la vida perfecta. No podíamos seguir el ritmo». Mi padre, que hasta ese momento había guardado silencio, habló con una voz que casi no reconocí. «¿Y entonces decidiste enterrar a tu hermana para no hundirte tú?»
Las lágrimas empezaron a correrle por el rostro. El rímel se le corrió ligeramente bajo los ojos. «No pensé que llegaría tan lejos», susurró. «Creí que lo arreglaríamos antes de que alguien lo notara». La miré fijamente. «Planeaban declararse en bancarrota a mi nombre», dije en voz baja. «Nunca tuvieron intención de arreglar nada». La habitación volvió a quedarse en silencio. Finalmente, mi padre habló. «Los dos, fuera». Alisa parpadeó. «¿Papá?» «No», respondió él, firme. «Afrontaremos las consecuencias como familia, pero tú no lo harás bajo este techo». Alisa abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Gavin le temó el brazo con suavidad y la condujo hacia la puerta. Se fueron sin añadir nada más. Mi madre se dejó caer en la silla, como si de pronto hubiera envejecido años. «Ya no sé quién es», dijo en voz baja. No contesté, porque yo tampoco lo sabía. La reacción fue inmediata, más intensa de lo que imaginé. Para el lunes por la mañana, los medios locales ya habían publicado la noticia. Un conocido agente inmobiliario y un asesor financiero estaban siendo investigados por robo de identidad. El artículo no mencionaba mi nombre, pero sí aparecía la dirección, y cualquiera que hubiera cenado en nuestra mesa podía hacer la conexión. Los mensajes comenzaron a llegar sin parar. Un primo con el que no hablaba desde hacía 3 años me escribió: «¿Es verdad?». Un excompañero de mi primer trabajo comentó en una publicación: «Vaya». Apagué las notificaciones y guardé el teléfono en un cajón. Mis padres, en cambio, no pudieron aislarse así de fácil. El miércoles, mi mamá me llamó. Sonaba agotada, como si no hubiera dormido. «Tu papá no va a ir a su grupo de golf», me dijo. «Dice que no puede enfrentarse a nadie». Respiré despacio. «Lo siento», respondí con calma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Sigue siendo tu hermana, Naomi», añadió ella. Me quedé en silencio al otro lado de la llamada. «Cometió un error terrible», insistió mi madre, «pero debe haber una manera de manejar esto, discretamente». Ahí estaba esa palabra otra vez, esa discreción, la misma idea que siempre flotaba en el aire cuando algo incómodo amenazaba con romper la armonía. No era la primera vez que me pedían que guardara silencio para mantener la paz. De niñas, cuando Alisa hacía un berrinche o torcía la verdad a su favor, a mí me pedían que fuera madura, que entendiera, que no hiciera más grande el problema. Y yo lo hice, una y otra vez, hasta que ese camino, el de siempre ceder, se convirtió en un precipicio. «No fue un error, mamá», dije con firmeza. «Fue una cadena de decisiones deliberadas». Respiré hondo. Tuvo muchas oportunidades de detenerse. No lo hizo. Mi madre suspiró, agotada. «Podría ir a la cárcel». «Lo sé». Hubo una pausa. «¿Y los niños?». Sentí un escalofrío. Harper y Reed, 5 y 7 años, inteligentes, dulces, completamente ajenos a todo esto. Ellos no habían pedido nada de esto. «Piensa en ellos», dijo mi madre en voz baja. «¿Quieres que crezcan visitando a su madre detrás de un vidrio?». Fue la primera vez que dudé de verdad. Yo no quería venganza, no estaba buscando verla sufrir. Lo único que quería era recuperar lo que era mío, mi crédito, mi nombre, mi vida. Pero ¿valía la pena la justicia si el precio eran los daños colaterales? No tuve una respuesta clara, hasta que Stephanie apareció en mi apartamento sin avisar, con 2 cafés helados en la mano y una mirada que dejaba claro que no iba a aceptar mi silencio. «Están tratando de hacerte sentir culpable», me dijo apenas se sentó. «No los dejes». La miré, cansada. «Tienen miedo, y los niños...». «Lo sé», interrumpió. «Pero déjame preguntarte algo». Se inclinó hacia adelante. «Si esto te lo hubiera hecho un desconocido, ¿lo estarías dudando?». «No». «Entonces, ¿por qué la biología les da descuento?». No contesté, no hacía falta. En el fondo ya sabía la respuesta. Ese mismo fin de semana me llamó la fiscalía. Iban a presentar cargos formales y querían saber si estaba dispuesta a declarar antes de la audiencia preliminar. «Sí», respondí sin titubear. Esa noche abrí el cajón donde había dejado mi teléfono. Tenía un mensaje sin leer de mi mamá. «Tienes todo el derecho a estar enojada, pero por favor, no dejes que esto nos destruya a todos». Escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. También la borré.
Hice eso 5 veces antes de enviar solo una frase. Esto lo hizo ella, no yo. 9 meses después de que usaran mi nombre para construir el sueño de otra persona, firmé mi propia hipoteca. Mi nombre, mi decisión, mis condiciones. Sin ingresos inflados, sin correos falsos, sin mentiras ocultas. Solo yo, un bolígrafo y una verdad que por fin era mía. Mi hermana robó mi identidad para vivir una vida que no podía sostener, y ahora yo hacía lo que, según ella, nunca me atrevería: aspirar más alto. Compré un modesto apartamento de 2 habitaciones en Bloomington. No era una mansión, pero era mío, pagado con honestidad y un crédito limpio recuperado con esfuerzo. Alicia y Gavin se declararon culpables. Ella recibió 18 meses, él 12. Yo no asistí a la sentencia. Estaba ocupada reconstruyendo mi vida. El día que me mudé, Stephanie apareció con champán y un felpudo que decía: «Hoy no, ladrones de identidad». Mis padres vinieron en días distintos, llevando lazos de cariño, lasaña, helecho en maceta. Mi papá me dijo al irse: «Hiciste lo correcto». No era una disculpa, pero era un comienzo. Semanas después, recibí una carta de Harper. «Querida tía Naomi, sé que mami hizo algo malo. Te quiero a ti también. Dibujé una flor para tu nueva casa. ¿Puedo visitarte algún día?». La traición dolió, pero entendí que esta no era una historia de destrucción, sino de raíces. Tal vez nunca perdone a mi hermana, pero ya no vivo bajo su sombra. Esta casa, con sus imperfecciones, es mía. Sobre la verdad, no sobre el robo. Sobre límites claros, no culpa heredada. Por primera vez en mucho tiempo, me siento segura dentro de mi nombre.